La Ley 25028 aprueba la reforma al régimen legal de martilleros y corredores. Establece las condiciones habilitantes, como ser mayor de edad y poseer un título universitario. También establece las obligaciones de los corredores, como llevar un registro de las operaciones y respetar las prohibiciones establecidas de la ley. La Ley 13154 establece las disposiciones para el ejercicio del corretaje inmobiliario o intermediación en negocios inmobiliarios. Un corredor inmobiliario es toda persona que intermedia entre la oferta y la demanda en negocios inmobiliarios ajenos. Para ejercer la actividad de corretaje se requiere estar habilitado y estar inscrito en la matrícula correspondiente. Las obligaciones de un corredor inmobiliario incluyen llevar los libros requeridos por la ley, comprobar la identidad y capacidad legal de las personas involucradas en los negocios, y respetar obviamente las instrucciones de sus mandantes, entre otras. Bueno, yo voy a hablar del capítulo 1 de los corredores, que es el artículo 88, que para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes: ser mayor de edad, poseer título de enseñanza secundaria y además aprobar el examen de idoneidad. Después está el artículo 88 bis, que son quienes están inhabilitados para ser corredores, que son quienes no puedan ejercer el comercio, quienes cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable hasta 5 años después de su rehabilitación, y además los inhibidos para exponer a sus bienes. Después está el artículo 89, que todo corredor está obligado a matricularse en el Tribunal de Comercio de su domicilio. Después el artículo 91, que los corredores deben llevar un asiento exacto y metódico de todas las operaciones que intervinieran. Y el artículo 93, que dice que diariamente se trasladarán los asientos de todos los artículos del cuaderno manual a un programa donde debe estar todo perfectamente trasladado sin ningún error. El artículo 100, que es guardar en secreto riguroso de todo lo que concierna a las negociaciones que se les encargue a los corredores. Después está el artículo 101, que dice que en las ventas hechas con su intervención tiene la obligación de asistir a la entrega de los efectos vendidos, a no ser de que los contratantes no lo soliciten o que lo saquen de esta obligación. Después está el artículo 102, que dice que dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de un contrato deben los corredores entregar a cada uno de los contratantes una minuta firmada del asiento hecho en su registro del negocio concluido. Hola, yo soy Amadeo Udalde de la Comisión 2 de Corredores Inmobiliarios. Nosotros vamos a explicar acerca sobre lo que nos comentaban los corredores en las clases. El corretaje está regulado por el Código de Comercio y en la reforma del año 1889, a través de la ley 2637, exigía que se matriculen como auxiliares de comercio. Esta ley, para matricularse, les exigía ser mayores de edad, tener el secundario terminado y rendir un examen de idoneidad. Este examen podrían rendirlo en cualquier tribunal de alzadas. Bueno, una vez aprobado este examen, antes de entrar al ejercicio deberán prestar juramento y llenar fielmente los deberes que le están dispuestos en el tribunal de su ciudad. Hola, soy Genaro Capdevila de la Comisión 2 de Corretaje Inmobiliario. Vengo a comentar que los corredores inmobiliarios que asistieron a nuestras clases nos contaron que para ejercer la actividad debieron rendir un examen de idoneidad en tribunales y además debieron registrarse en el registro público de comercio de su jurisdicción según su domicilio. Además, debían acreditar la buena conducta, la mayoría de edad y presentar una garantía. A partir del año 1999, los que deseaban matricularse debían presentar un título universitario de corredor inmobiliario y martillero público. Desde el momento de la creación del COSIR, se matricularon todos los que venían ejerciendo, tanto los que presentaron el título universitario como los de idoneidad, solamente que estos últimos debieron rendir un examen para nivelar. Hoy voy a hablar del antecedente histórico de la Tierra como objeto de poder. En la historia de la humanidad alguien sintió que algo era suyo, que algo le pertenecía, y con la aparición de la agricultura evolucionaban las preferencias de esos espacios conforme a las cualidades y aptitudes. Los grupos humanos comenzaron a dejar el nomadismo para así asentarse en tierras fértiles. A lo largo de la historia, el dominio de los territorios fue haciéndose de mayor importancia, tal así que hoy en día sigue siendo un símbolo de poder, pero como no todos los problemas se resuelven con la ley del más fuerte,
fue necesaria regular la posición de la tierra, que era la base de la estructura económica. En Sumeria, conocida como la cuna de la civilización, el rey utilizaba la tierra como un método de control. En la antigua Babilonia, los corredores eran conocidos como mediadores entre los comerciantes y extranjeros. Acercaban las partes buscando una nueva negociación. En Egipto, el faraón otorgaba las tierras a los funcionarios o nobles como recompensa. No las podían ni vender ni dividir, pero sí las podían heredar. Aunque si el faraón quisiese, se las podía quitar. Bueno, a mí me toca hablar de los imperios. Hay 3 imperios. Está el imperio romano, el azteca y el griego. En el romano es en el año 27 a.C. y en el año 476 después de Cristo. Ya empezaban a privilegiar la ubicación de la tierra y la importancia del dominio. Lo peor que podía hacer el gobierno era quitarle un bien a alguien. En la Roma antigua, los corredores o mediadores tenían dos actividades diferentes: la sub hasta vindictio y la magister bonorum. Según digesto de Justiniano, a magister bonorum se los denominaba como una fonética igual a la del corredor. En el Imperio griego, en el año 12 hasta el 146, la tierra no la acaparaban. Lo que hacía era compartirla con los ciudadanos, era para generar un acto de sentido de pertenencia y un vínculo más fuerte con el gobierno. En Grecia, al mediador se le llamaba proxeno, participaban como intermediarios en los actos de comercio. Los estatutos de Florencia son un antecedente que se caracterizó por la prohibición a los corredores de asociarse con los comerciantes entre los cuales intermediaban. También se les impidió actuar por cuenta propia y se les impuso la obligación de guardar secretos sobre la identidad de las partes frente a terceros al acto jurídico. Luego, en 1527, en España, Carlos V establece el oficio de corredor público y en 1764 se instituye el Reglamento de Corredores, documento considerado como el primer antecedente de colegiación, ya que obligaba a los corredores a su registración. Para complementar estas regulaciones se crean las ordenanzas de Bilbao, que entre varias reglas que implementaron se incluía la prohibición a las mujeres de ejercer el corretaje, práctica que se mantuvo durante varios siglos. Hola, mi nombre es Brunella Castellari y soy de la Comisión 2 de Principios del Corretaje Inmobiliario. En Francia, la normativa no se queda atrás y se empieza a adaptar a los usos y a las costumbres. Y así es como a los corredores se los llama courtiers o curaré, en francés, que significa correr al lado del otro o cuidar al otro. Una ordenanza en el siglo XIV dicta un reglamento de los corredores de comercio y por una real disposición del rey Carlos IX en el año 1502 estos corredores son designados oficialmente como corredores. En México, en el año 1889, el Código de Comercio sanciona una norma, la cual nos plantea que los corredores públicos deben matricularse en el Ministerio de Fomento. Posteriormente, el 29 de diciembre de 1992, se crea una ley de correduría pública, la cual deroga todos estos artículos del Código de Comercio y nos propone que para matricularse, el corredor debe cumplir ciertos requisitos. Debe ser licenciado en Derecho, no debe tener ninguna condena ejecutoriada y además debe aprobar un examen para aspirante y un examen definitivo. Bueno, y también mencionar que a 6.000 años de la aparición del corretaje en Sumeria, la profesión está muy lejos de desaparecer, sino que se sigue consolidando cada día más.